Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Una de las mayores interrogantes que ahora tenemos en la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel es sin lugar a dudas qué personajes nuevos nos van a presentar y con ello claro la manera como el icónico equipo de mutantes hará su debut. Ya hay infinidad de especulaciones alrededor de cómo Kevin Feige y su equipo han planeado presentarnos a los X-Men, pero con las pistas que nos han presentado es que se tienen un par de teorías y por eso en este video te traemos cómo ingresarán los mutantes al universo cinematográfico de Marvel. Es más que obvio que los mutantes se acercan, pero la gran pregunta que todos tenemos es ¿cómo rayos van a ingresar? Por eso aquí les traemos algunas interesantes posibilidades bastante tangibles a maneras de teorías, con rumores y filtraciones de por medio y cosas que sabemos que la fase 4 nos van a contar para poder especular cómo los mutantes van a entrar. Si bien aún no podemos decir con certeza a cuánto estamos de poder por fin tener el debut de este equipo de superhéroes mutantes en toda esta macroestructura del universo cinematográfico de Marvel, hay muchos insiders que conocen desde hace tiempo el medio y han mencionado que de las franquicias adquiridas por Disney, ya saben, después de la compra de Fox, parece que será mucho más fácil introducir primero a los X-Men que a los Cuatro Fantásticos, porque ya se tiene la base para que aparezcan. A partir donde nos encontramos en este momento, con las cosas que ya nos habían revelado de manera oficial y con la información que se ha dado por las filtraciones, se pueden intuir posibles orígenes que podrían tener estos mutantes en todo este macrouniverso del MCU, y hablaremos de esto en este momento. Para empezar, es importante recordar que dentro de los cómics se han manejado que la mutación es una cuestión genética. Se habla que es el siguiente paso en la evolución humana y esta es la razón por la que algunas personas tienen el gen mutante, uno que no suele despertar en la mayoría de los casos hasta la adolescencia o en contadas ocasiones desde la infancia cuando se vive en una situación de trauma. A pesar de que este es un origen canónico, el MCU podría modificarlas. La primera teoría podría ser relacionada con un virus, y no es que lo relacionemos con la situación actual de la pandemia, pero podría ser que el MCU le dé este importante giro a la historia y te diremos por qué. Recordemos que ya tenemos a Madripoor como una localización oficial del universo cinematográfico de Marvel. Y este es un lugar importante para los X-Men y es una localización importante para los negocios ilícitos por un limbo que tiene en cuanto a las leyes, cosa que ha permitido que el crimen organizado haga de las suyas ahí. Esta isla ficticia, gracias a las escenas del set de filmación de la serie de Falcon and the Winter Soldier, sabemos que es más que evidente que hará su presentación ahí, y aunque por ahora no puedo decir con certeza que esta será la zona cero para el origen del Mutant King, no podemos dejar de pensar que no es accidente ni casualidad que Marvel eligiera este lugar. Y es que recordemos que la misma serie de Falcon and the Winter Soldier tendrá un tema central en el uso de sueros del supersoldado, así como la presencia de un virus o pandemia, y muchas fuentes diferentes de filtraciones mencionan que se referían a la producción como Pandemic Productions LLC. Esto se une con una de las escenas eliminadas que se mostró en el Infinity Saga Box Set, donde Zemo estaba en la casa de subastas y veíamos que él logró matar a un grupo de hombres de negocios con una especie de gas que inventó, y nos resulta sospechoso esta escena que se eliminara. Quizá la querían para que lograra conectar algunos elementos para el futuro y en la edición decidieron que no era el momento, por eso se quedó solo como una escena eliminada. Estos elementos son los que nos hacen pensar que quizá la razón para que Falcon y Bucky van a Madripoor es que Zemo esté planeando desatar este virus destinado a afectar a muchos inocentes, y Madripoor es solo uno de sus campos de prueba. La creación de este probable virus habría requerido el uso de material genético humano a través de ensayos clínicos, y que este virus no es un experimento exitoso de Zemo, y se nos ocurre que podría terminar por causar daño al ADN de las personas y ocasionar este tipo de mutación, donde los afectados terminarían con el efecto secundario de desarrollar habilidades mutantes, algo que no es completamente nuevo porque es una historia que ya vimos que se está desarrollando para el próximo juego de Marvel Avengers, y que también podría ser el plan original para el universo cinematográfico de Marvel. Otra teoría sería una que está fuertemente influenciada por las realidades, un concepto que sin lugar a dudas nos lo explicarán más a fondo dentro de la serie de WandaVision, la secuela de Doctor Strange, el multiverso de la locura, y quizá un poco más con Loki. Es interesante cómo estos proyectos estarán de un modo u otro basados en la icónica y poderosa historia de House of M, donde Wanda Maximoff, Scarlet Witch, por fin podrá mostrarnos su verdadero alcance de su poder, y donde desde su debut en el MCU ha pasado por muchos cambios diferentes y ha mostrado un crecimiento que ha estado marcado por una gran cantidad de dolor, así como muchísimo sufrimiento por lo que ha tenido que pasar en su vida. Sus padres murieron cuando ella era muy joven, Hydra experimentó con ella y con su hermano Quicksilver con la gema de la mente, y finalmente desarrolló
desarrolló sus poderes. Su hermano Quicksilver murió durante la batalla de Sokovia, su país de origen fue destruido y tras los eventos del acuerdo de Sokovia se tuvo que esconder durante 2 años hasta que ocurrieron los eventos de Infinity War, donde se vio obligada a sacrificar a Vision para salvar al universo. Dolor y sufrimiento es lo que nos viene a la mente al pensar en Wanda. Por todos estos eventos es que se ve cómo va a ser posible introducir los eventos de House of M, donde recordemos que Wanda altera su realidad dando a luz a los gemelos con Vision usando sus habilidades mágicas, pero solo existe en esta realidad que ella creó en su cabeza para evitar perder el control. Los recuerdos de Wanda de los gemelos terminan siendo borrados por otra bruja llamada Agatha Harkness. Eventualmente la trama lleva a que Wanda sea vista como una amenaza para el mundo, así como para muchos héroes, y contemplan si deberían matar a Wanda antes de que se vuelva demasiado poderosa para así poder detenerla. Wanda se derrumba, pierde el control y da nueva forma a la realidad para que el mundo esté dirigido por mutantes. Cuando esa realidad falla y resulta en la muerte de su hermano, ella rehace la realidad nuevamente, pero ahora pronuncia las icónicas palabras "no más mutantes". Apenas estamos por conocer más a fondo a la Wanda del MCU y no sabemos hasta dónde va a ser tan similar a su contraparte de los cómics, pero la creación de diferentes realidades ya lo pudimos ver en los trailers. Pero si partimos que la manipulación de la realidad de Wanda sí formará parte del MCU y todo el caos que está por llegar con el multiverso de la locura de Doctor Strange, puede ser que ella, al igual que en los cómics, modifique por completo la realidad que conocemos, y de esta manera, al tratar de regresar las cosas a la normalidad, encaminarnos a descubrir una realidad muy diferente y tener un camino para presentar a los mutantes. La tercera teoría está relacionada con una de las películas que llegarán en la fase 4. Esto nuevamente parte de información oficial, que es la llegada de los Eternals al MCU. Y es que quizá muchos no lo sepan, porque se trata de una serie de personajes que no son de lo más conocidos dentro de los cómics, pero con ellos se trataba de expandir la mitología y el origen de todo el universo de Marvel, y por eso es que su origen involucra tantos puntos importantes para todo Marvel. Si lo vemos desde un punto de vista práctico, los Eternals son los primeros mutantes, ya que los cómics explican que sus orígenes se basan en cómo los celestiales, que se supone que son estos seres superpoderosos que han dominado el cosmos, son ellos los que llegan a la Tierra y terminan experimentando con los primeros humanos hace muchos milenios antes del establecimiento de la civilización. Forman a los Eternals como seres con poderes increíbles y casi invencibles, pero en el proceso aparece el gen Deviant que comienza a generarse entre ellos, lo que conduce a lo que conocemos como mutantes. En este momento se sabe muy poco sobre los Eternals y cómo se desarrollarán en el universo cinematográfico de Marvel, pero ya sabemos que nos contarán su historia de dos maneras, desde una mirada a toda su historia y una parte que sucederá en la época actual, y donde esperamos que nos contesten por qué no intervinieron en los eventos de Infinity War. Esta justificación podría servir no solo para explicar la presencia de los Eternals, sino también de los mutantes. Es como matar 2 pájaros de un tiro. Por último, la cuarta teoría es sobre la niebla terrigea. Sabemos que a Disney Plus se acercan otras series de personajes que no sabemos mucho en el MCU. Una de ellas es Miss Marvel, una inhumana Kamala Khan, un concepto que solo se conoce en la pantalla por su fallida serie. El origen, o mejor dicho el despertar de los poderes de Kamala Khan, tienen que ver un poco con esta teoría del virus, porque es con esta niebla que en un inicio de sus cómics se despiertan los poderes de inhumana de Kamala Khan y afecta a otros personajes del universo de Marvel alterando su ADN, causando mutaciones en aquellos que también contaban con el gen inhumano. Si bien en la tradición las nieblas causan mutaciones en aquellos con genes inhumanos, no está realmente confirmado que los humanos puedan lograr poderes mutantes sin tener ese gen inhumano en ellos. Hasta cierto punto esta teoría se podría mezclar bastante bien con lo que se dijo en la teoría del virus, porque en el juego de Marvel Avengers uno de los personajes será Kamala Khan, y por lo que vimos en los trailers sucederá en ese momento, que es gracias a un accidente que se termina liberando esta niebla, y es así como Kamala Khan comenzará a formar parte de los Avengers. Con estas teorías, como lo mencionamos, son generadas a partir de la información oficial que se ha ido generando y también de las filtraciones, pero definitivamente es una parte del MCU que se ha tratado de que permanezca resguardada en muchísimo secreto. Algo que sí sabemos es que tratarán que estos mutantes sean diferentes a algunos aspectos a los que Fox nos presentó antes, por lo que debemos estar preparados para que algunos de estos personajes tengan adaptaciones e historias individuales de origen. Lo más importante y que deseamos saber es cómo van a entrelazar todas estas historias con lo que ya tenemos. Realmente nos gustaría entender si se trata de muchos mutantes que estarán en el MCU, cómo se justificará que no se supiera de ellos hasta ahora, algo similar que les pasará a los Eternals. Solo nos queda seguir al pendiente de las noticias y novedades de Marvel para saber si algo de esto nos marca en
una dirección. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 factores de curación más fuertes que el de Wolverine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.